Tengan en cuenta que la vacunación es algo fundamental para mantener la sanidad en el ganado paraguayo, pero debe ser hecha adecuadamente y sobre la supervisión de un profesional médico veterinario. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. No nos cansamos de hablar de la importancia que tiene la nutrición en la alimentación de los animales. Siempre les digo que de acuerdo a quien lo tome, está entre 60 y algo más del costo de producción. Por eso vamos a hablar sobre un tema de alimentación de lecheras. Hicimos un trabajo con el ingeniero Miguel Cano Fatecha, que nos habla sobre la nutrición de vacas lecheras, principalmente apuntando que este término debe ser aplicado adecuadamente por los pequeños productores. Nosotros desde el Viceministerio de Ganadería, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad?, estamos dentro del programa de fomento de la cadena láctea. La finalidad y el objetivo de nosotros es el pequeño productor destinado, ¿verdad?, al que más necesita, ¿verdad? Entonces nosotros obviamente asistimos a medianos, a grandes también, pero nos encaramos mucho primeramente con el pequeño productor. Y justamente empezamos con el tema de nutrición animal, que es uno de los problemas que muchas veces el productor en su finca no llega a solucionar muchas veces. ¿Cuán importante es la división de potreros en una producción lechera a nivel de pequeños productores? Es básico, pero es indispensable, es necesario. ¿Por qué? Porque el productor muchas veces no se da cuenta que al pasto hay que tratarle como un ser viviente, donde el cual debe ser manejado. Tiene que su momento de ocupación y tiene su momento de reposo. Entonces nosotros muchas veces al productor no podemos decirle, depende mucho, el momento de ocupación y el momento de reposo depende de la especie que el productor está utilizando. No todos son iguales. Por eso, pero a la hora de llegar al campo, de ficarle, tenemos que darle una receta. Esa es muy difícil, es mucho en el tema de nutrición animal. Entonces lo que hacemos es decirle, máximo de 1 a 3 días, animales sobre el piquete, a partir del 4.º día ya retirado, dejar descansar. Entonces eso es lo que es la recomendación. Están usando, gracias a Dios muchas veces miramos y nos alegramos, nosotros por eso no realmente el pago que nosotros recibimos, muchas veces llegamos el productor y dice, ingeniero, o mis compañeros mismos, doctor, le dice, vemos la diferencia, estamos viendo a la hora de dividir el piquete y vemos cómo nuestro pasto crece y vemos nuestra mayor producción de leche. ¿Qué deben hacer los productores en invierno, que es la época en la que falta pasto? Y justamente, cuando vos haces la división de piquetes, un piquete vos podés dejar, una superficie puede dejar, tanta hectárea puede dejar para reserva, tu reserva, conservación. Eso es lo que le mostramos, que no necesariamente el pequeño productor necesita un tractor para hacer un silo, ¿verdad? Con una simple bolsa y compactado a mano puedes hacer un silo. Entonces deja, a la hora de dividir esos piquetes, utilizar mejor su pasto, lo que hace es dejar ese forraje para poder conservar y utilizar posteriormente en la época de frío, ¿verdad? Hacer silo o heno. Heno también se puede hacer. Los asistentes a la charla consultaron sobre el uso del coco en la alimentación del ganado lechero. El coco obviamente es una de las materias primas que tenemos mucho en nuestro campo, ¿verdad? Entonces ese coco muchas veces el productor utiliza, ¿verdad? Muele, ¿verdad? Y utiliza en forma de como un aporte, como un concentrado. Eso, en esa forma directamente en la finca, va a tener un aporte nutricional, obviamente, para la alimentación animal. Pero muchas veces el exceso de coco puede desencadenar, muchas veces en el animal para carne, un sabor dulzón a la carne, o en la leche también ese sabor extraño, dulzón también, el exceso. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es no exceder más del 30% de la ración, la cantidad de coco que puede utilizar, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de aporte, puede ser almendra de coco, o pulpa de coco, o espeler de coco, es lo que normalmente se encuentra, pero ellos normalmente usan directamente la finca, muelen y utilizan, ¿verdad? Entonces la recomendación es eso, ¿verdad? Si un productor nutre a su vaca lechera criolla con una mejor calidad de forraje y un buen balanceado, esta vaca que habitualmente da 5 litros por día, ¿podría aumentar su producción de leche? Claro que sí. Cuando el pasto se utiliza de buena forma, cuando se le da una utilización correcta, se aumenta la producción de leche. Ese aumento es lo que hay que definir muchas veces, porque el productor lo que desea muchas veces es producir por encima de 20 litros, ¿verdad? Pero ¿cuándo te cuesta darle de comer a una vaca que produzca por encima de 20 litros? Entonces,
¿por qué no producir nomás 10 litros, pero vos gastás lo menos posible, ¿verdad? Y como la única forma de gastar poco, usando el pasto, ¿verdad? Entonces lo que hacemos la recomendación es aumentar tu producción dándole buena forma y va a gastar lo menos posible para producir 1 litro de leche, ¿verdad? ¿Qué alternativas proteicas y energéticas de alimentar a su vaca tienen un pequeño productor que no tiene la posibilidad de estar comprando balanceados? Por ejemplo, en la finca nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, del uso del Kuman de Abraí, por ejemplo, como un aporte proteico. Cuando el Kuman de Abraí se puede forrajear complementando con el pasto camerún o con otras especies, vos tenés un aporte proteico cuando le das Kuman de Abraí. La mandioca mismo puede tener un aporte nutricional también proteico, si se usan hojas y tallos, ¿verdad? Solamente que la mandioca hay que atender, ¿verdad?, en la cantidad de ácido cianhídrico, por eso no se recomienda más de 2 kilos por ración. Entonces, tenemos mucha riqueza de materias primas, pero hay que saber utilizar, hay que saber qué aporte. Entonces, el productor obviamente no maneja esos datos. Entonces, para eso estamos nosotros con el programa, ¿verdad? Para ayudarle en ese aspecto y educarle a nuestro productor en que diferentes materias primas tienen diferente aporte nutricional. Entonces, hay que complementar y hay que balancear. Un productor que compra una vaca criolla que da 5 litros de leche por día y quiere que la misma aumente su producción, ¿cómo debe ser alimentada en forma práctica? Nuestro país, nuestra región y bajo nuestras condiciones tanto climáticas como edáficas, siempre la recomendación, ¿verdad?, tanto para la producción, lo que sería la parte de producción de carne, ¿verdad?, y lo que sería de leche, ¿verdad?, se usa diferentes proporciones. Acá en nuestra región se adecua mucho lo que es el 70-30, 70% de pasto y 30% de concentrado. Puede ser 60-40, 60% de pasto, 40% de concentrado. O en muchos casos en lo que es la lechería en sí, 50-50, 50% de pasto, 50% de concentrado. Obviamente siempre dependiendo de la realidad del productor, ¿verdad? Porque el productor tiene una realidad que hay que respetar. No sabemos él si le puede dar más concentrado, entonces obviamente podemos bajar la cantidad de pastos, ¿verdad? Pero ese pasto no le debe faltar a la ración del animal en sí. ¿Cómo pueden hacer los comités de productores para recibir las charlas sobre nutrición en ganado lechero? Justamente, nosotros estamos en las oficinas del Viceministerio de Ganadería, Ciencias Veterinarias casi Mariscal Estigarribia. En lo que sería detrás mismo nosotros, en el edificio mismo de Senaiza, estamos también nosotros ahí en la parte del segundo piso. Nosotros lo único que pedimos es que el productor esté organizado, en comité. No podemos asistirle a productores individuales. Entonces, esa es la única exigencia. Entonces, ellos nos visitan, hacen una nota dirigida al viceministro, ¿verdad?, pidiendo la asistencia técnica. Nosotros recepcionamos la nota y nos organizamos, ¿verdad? Nuestra planificación obviamente es muy estricta, entonces muchas veces nos damos abasto en la cantidad de comité que tenemos que asistir, pero tratamos de complementarnos con el pequeño pero gran equipo que tenemos. A medida que ABC Rural recorre todo lo que es la producción agropecuaria, vemos que hay muchas posibilidades. Y es por eso que nosotros en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero también vemos que lo que se produce en el campo ya se industrializa y con excelente calidad. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.